estamos aquí en este tercer bloque en tu programa Torre Médica con las invitadas especiales que tenemos el día de hoy. Y bueno, agradecerles más que nada por quedarse a esta mesa de conclusiones. Y bueno, doctora, a mí me gustaría aterrizar el tema con usted, que nos platique un poquito sobre semejanzas y diferencias entre demencia y psicosis, para aterrizar y que quede como un poquito más claro para nuestro teleauditorio cómo detectar a un paciente cuando sea un familiar en casa. Bueno, lo primero es que tenemos que identificar que la psicosis como tal es un síndrome que se puede manifestar desde personas jóvenes, pero que en el demenciado es una complicación de la propia demencia. Entonces, psicosis como tal puede haber en un trastorno bipolar, en un deprimido, en un esquizofrénico, pero la presentación es muy temprana, es en personas eminentemente 20, 30, 40, 50 años. En un paciente demenciado, demenciado, la psicosis es una complicación y es una complicación ulterior ya cuando la demencia está mucho más avanzada, ¿de acuerdo? Ahora, algo que habríamos que darnos cuenta y sensibilizar a nuestros familiares y a nuestros pacientes es que el hecho de tener una enfermedad de tipo demencial, 1, no se va a aliviar. 2, el objetivo es establecer que el pacientito va a estar bien siempre y cuando vinculemos a la familia en el proceso de apoyarlo, de cuidarlo, que coma sus horas, que coma lo que tiene que tomar, que sus medicamentos vayan con una sistematización, porque al abuelito se le olvida y mal se va a poner si no se lo toma o se lo toma doble. Ahora, ¿cómo introyecto o cómo normalizo en el paciente estos cambios en los hábitos? Yo siempre les pongo a los abuelos, a ver, hasta el carro más bueno, hasta el modelo más clásico va a requerir de un mantenimiento. En el ser humano, el mantenimiento va a ser pues a través de comer lo que tienes que comer, tomarte tus medicamentos a las horas que tienes que hacer ciertas actividades que impliquen gimnasia cerebral y que no lo vean como algo impuesto, se los normalicemos. Eso hace que el paciente vea sus medicinas como algo menos agresivo. Y la otra circunstancia es, yo siempre les explico, si tienen que usar psicofármacos, véanlos como si fueran las vitaminas del cerebro. O sea, si toma algo, uno para el riñón, si toma algo para la presión, si toma algo para la tiroides, normalicemos que sus psicofármacos van a hacer algo que es como sus vitaminas para que nuestro cerebro funcione mejor. Y lo ven de una manera menos agresiva. Y de eso, esa parte es algo que en las pacientes con trastornos demenciales o con trastornos del sueño, un cerebro que no logra tener una condición de reposo, para la gente que de repente se asusta porque algún familiar tiene que utilizar alguna benzodiazepina o algún fármaco de las familias del clonazepam, alprazolam y otros. Todos los panes. Todos los que de alguna manera tienen que estar en el stock y que se volvieron muy escasos porque el paciente tuvo que cambiar y encontrar el medicamento ideal por cuestiones de mal uso de medicamentos que se emplearon para otras cosas, hicieron que se barrieran. Pero se los puse como ese ejemplo. Si un cerebro no lo metes en un down para que se repose, el paciente empieza a tener trastornos, ¿sí?, conductuales, sí, porque ese cerebro no logra entrar en esa condición de reposo. Entonces, darle al paciente su medicación con horario, tener un cuidador principal bien orientado de cómo manejar situaciones de crisis, puede cambiar mucho el pronóstico. Yo te decía antes de entrar a esta entrevista, Blanca, de algo que la sociedad tenemos que entender que vale mucho la pena. Hacer entender a la sociedad que un trastorno cognitivo primario, ¿sí?, puede hacer la diferencia, porque el atender tempranamente un trastorno cognitivo, hacer una buena columna vertebral, como tú lo dijiste, una buena historia clínica, ¿sí?, conductual, psiquiátrica y psicológica, te da la pauta de si existió un antecedente familiar, a veces no diagnosticado, porque no existía la cultura en la salud mental hasta hace 30 años que la psiquiatría y la psicología han tomado fuerza para el abordaje integral en la atención primaria en salud, porque a la psiquiatría y la psicología la teníamos sumamente delegada, sumamente el área de salud mental siempre en los hospitales públicos fue algo que se dejó, pero muy para situaciones muy severas, muy agresivas, en trastornos de intentos suicidas y cosas por el estilo. Pero hoy día en el gimnasio profesional y en la práctica
proponerle a la gente qué signos clínicos tenemos que tener marcados para atender de manera oportuna con un psiquiatra, y no se diga mayormente con un psiquiatra especializado en la parte geriátrica. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida se aumentó bastantes años. Hoy nuestros adultos mayores viven mucho más que antes, pero queremos calidad de vida en la conducta del ser humano para vivirla así, con calidad. Es un hecho que sí, la inversión de la pirámide de población va a hacer que incluso nosotros, que ahorita estamos en la edad madura, en algún momento nos vamos a convertir en pacientes geriátricos. Entonces tenemos que sensibilizar a las generaciones que están ahorita y a las que van a venir, en que aprendamos a darnos cuenta que si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a acompañar a nuestros ancianitos actuales en un proceso de lo que llamamos envejecimiento exitoso. Van a poder vivir de una manera más adecuada, con mejor calidad, con un proceso de envejecimiento más suavecito, menos golpeado por mayores complicaciones que a la larga no solamente van a afectar al ancianito, sino también a la familia. En México somos una familia, yo le denomino familia muégano. Inicialmente, cuando hay un diagnóstico, todos están ahí, pero en el paso del proceso de la semana, los meses y los años, al final acaba siendo solo un cuidador, y ese cuidador acaba muy desgastado. Entonces yo también intento ayudar a todos los miembros de la familia para que en este proceso hagan una cadena de ayuda, donde vaya uno y otro y otro y otro, y esto pueda favorecer a que se estandarice los procesos de cuidado y al abuelito le vaya mejor y la familia no acabe quemada y dejándolo solamente con uno. Digo, esos aspectos importantes. Rosy, creo que es esa parte del acompañamiento, la psicoterapia lleva mucho de la mano en esa libertad de poder invitar de repente a los familiares a tener terapias sin el paciente. De repente al psiquiatra no se le da tanto esa permisibilidad, pero en la psicoterapia de repente sí tienes que sentar a la familia individualmente, ya sea con cuidadores principales, con apoyadores financieros. ¿Por qué? Porque en esa constante te llevan al paciente y a veces el responsable se cansa de costear la enfermedad del paciente. Y cuando alguien se cansa de costear la enfermedad del paciente, se empiezan a frenar el apego, ¿sí?, del paciente para darle un seguimiento. Cómo abordarlo de una manera confiable y segura para que la gente que nos ve a través de la pantalla entienda que eso es un trabajo en equipo, sí, pero que la familia tiene que entender que si no hacemos cotidianamente, cada cierto tiempo, un team back y un reanálisis de para dónde va la situación del paciente, cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo aceptarlo, cuesta trabajo entenderlo, pero es un compromiso y es una realidad. Al toro hay que tomarlo por los cuernos y agarrar al paciente y al familiar y decirle hacia dónde va. ¿Cómo abordarlo, Rosy? Así es, creo que es bien importante el integrar a todos los familiares, en ocasiones como ustedes están diciendo. Todos comenzamos con la enfermedad, con la preocupación posiblemente de nuestro familiar, pero posteriormente se van desentendiendo los familiares. Creo que es importante integrar a la familia dentro de estos procesos, realmente informar de lo que va a pasar, no darles como unas falsas esperanzas de mejora, una falsa esperanza de que todo va a cambiar o dentro del proceso terapéutico va a tener mayores habilidades. No, creo que es importante que ellos se centren en la realidad de su paciente y en la realidad que están viviendo como familia. Llegar a acuerdos, si hay varios hermanos, posiblemente los días, si van a contratar a alguien también, estos acuerdos, como usted comentaba, doctor, los acuerdos financieros de cómo vamos a solventar este proceso, tanto psicoterapéutico como también la cuestión de psiquiatría, y no nada más es una cuestión de cuidar, sino de informarme como familiar cómo van a ser estos avances, porque en ocasiones nos desesperamos o nos esperamos como familiares porque no vemos avances. No va a haber un avance, pero sí se va a detener lo que es posiblemente la enfermedad, o podemos mantener lo que es la enfermedad para no tener más avances con síntomas más delicados. Si me permites hacer una aproximación de lo que suele ocurrir. Si un paciente se agita y hay más de un cuidador,
tenemos que enseñarles a todos y cada uno cómo proceder, porque habitualmente muchos de los familiares lo que pretenden hacer es dormir al paciente, tranquilizarlo, medicarlo y dejarlo. Y la idea es que muchas veces es más que nada ayudarle al familiar a cómo distraer, cómo elaborar herramientas que les permitan el manejo de un cuadro de agitación, de un cuadro de ansiedad, de que no sé si es mi casa, no sé si es mi esposo, si es mi hijo, y que ayude a todos los familiares a que sepan cómo hacer. De hecho, muchas veces ellos alcanzan a interpretar medidas de abordaje de ese tipo de incidencias, y entonces entre ellos, con el propio médico, con el psicoterapeuta, se dan las herramientas para que no todo sea farmacológico. Entonces comparten experiencias, comparten medidas de yo le hice así, yo le hice así, a mí me funcionó esto, yo lo saqué y lo llevé a dar la vuelta y cuando llegó a su casa le dije, mire, es tu casa, y el abuelito quedó tranquilo. O por ejemplo, se le olvidó comer. A lo mejor la comida que tiene que comer, dividirla en quintos y ayudar al pacientito a que no se sobrealimente y que tenga un proyecto a mediano y a largo plazo que no implique estar solamente con psicofármacos teniendo un paciente tranquilo. Es hacerle ese traje a la medida Sí. a cada paciente. Yo creo que en el trastorno demencial, como en muchos otros, pero no llegamos a episodios psicóticos si manejamos oportunamente el trastorno demencial en su fase primaria. La agitación puede ser el aviso de que va a venir una crisis que lo pueda llevar a psicosis. Y ese aviso puede cambiar mucho de manera denodada cuando la familia tiene alternativas de tratamiento antes de llegar a la sobremedicación. Exactamente. Y ahí está la pastilla milagrosa de la que hablábamos, ¿no? El clonazepam milagroso que lo va a dormir, las gotas de tramadol, de aldol que lo pueden tranquilizar, pero no va por ahí la alternativa. No. A las dos les agradecemos mucho el participar de esta entrevista de un tema tan importante para la sociedad. Nos dimos cuenta que en la sociedad hay gente que tiene conocimiento porque ha habido situaciones como estas, pero hay gente que de verdad no tenemos la experiencia ni el conocimiento claro para esto. Pues vamos a ir a la sección de glosario junto con Lalo y con Joana para ver qué hay de términos de aspectos psiquiátricos y psicológicos que debemos de conocer. ¿Vamos? Vamos. Continuamos, Torre Médica. Gracias. Continuamos.